a ustedes de un hombre que aquí vivió, anduvo sanando enfermos y muerto resucitó. Jesús era su nombre, el Cristo enviado de Dios. Era varón poderoso en palabra y en poder. En Israel fue famoso, dentro y fuera también, pasando allá por Samaria, Judea y hasta Belén. Ese varón que les habló, tierra no vio otro igual. Vino a pelear con el diablo, su reino a desbaratar. Al mundo y la muerte ha vencido, por eso no hay otro igual. Era varón poderoso en palabra y en poder. En Israel fue famoso, dentro y fuera también, pasando allá por Samaria, Judea y hasta Belén. Cristo al que yo le sirvo, al tercer día resucitó, despojando a las potestades, a todos los confundió. Por eso es Señor de señores, Jesucristo el Hijo de Dios. Era varón poderoso en palabra y en poder. En Israel fue famoso, dentro y fuera también, pasando allá por Samaria, Judea y hasta Belén. Le van a apuntar, pero no va a penetrar el veneno, ni de las flechas malignas, ni de los dardos malignos, ni de las balas que tengan preparadas contra tu vida. La palabra dice claramente: ningún arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y mi salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová. Hay momentos difíciles en la vida cuando a la mayoría de las personas se les olvida que hay un Dios en los cielos que lo llamó, que lo escogió, especialmente cuando son ministros de la palabra,
hombres y mujeres que Dios ha llamado a este ministerio, no los llamó a jugar, ni los llamó a pasarse la vida detrás de un escritorio o de una computadora. Los llamó a pelear una batalla. Eso es parte del trabajo. Pero nos llamó a pelear en las rodillas. Nos llamó a predicar esta palabra, a preparar un pueblo para el reino de los cielos, a predicar por todos los medios que sean posibles, levantar la voz y predicar la verdad. Cuando esto se hace, vienen momentos duros de ataques del enemigo. Los poderes de las tinieblas se levantan. Se levanta la sodomía, se levanta la idolatría, se levanta el paganismo, se levanta todo lo que se toque con esa verdad de la palabra. Se van a levantar. Se van a levantar. Pero estamos fortificados como un muro, hechos, preparados para esta batalla contra el enemigo. Y el Señor nos va a librar de hombres perversos, malos. Nos va a redimir de la mano de los fuertes. Lo que quiero decir es que en esos momentos difíciles, cruciales en la historia de nuestra vida, en muchas ocasiones tenemos que tomar determinaciones muy serias. Ahí es donde hay hombres y mujeres que claudican, que dudan, que se ponen en una ambivalencia, como si estuvieran en una balanza que gira hacia la izquierda y hacia la derecha, porque no son capaces de creerle a Dios. Creerle a Dios y confiar en Él y esperar en Él es lo glorioso de un ser humano en la tierra. Es tener la fortaleza invisible y eterna de un Dios que nunca será vencido. De un Dios que su Hijo, nuestro gran Señor y Salvador, vino a la tierra a demostrarle al hombre, porque tomó cuerpo de hombre, siendo Dios se hizo hombre y vivió aquí en la tierra y dio una demostración que nadie le pudo vencer. De hecho, que la Escritura revela, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda conmoverse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Uno que venció la carne, venció al mundo, venció a los principados y las potestades del infierno, los derrotó para siempre, derrotó la carne, derrotó al mundo, derrotó todo tipo de pasiones, porque fue tentado en todo, pero derrotó toda tentación, venció todo lo que se levantó contra él, venció la muerte, venció todo lo que hay por vencer. Y después de haber vencido en la tierra, ascendió de nuevo al trono y se sentó a la diestra, a la derecha del Padre, y desde allí sigue dirigiendo esta batalla en la tierra, librando a su pueblo, a sus hijos, dirigiéndolos y librándolos y peleando estas batallas que estamos en muchas ocasiones, repito, pensando que estamos solos, que no hay nadie por nosotros y que no hay nadie más pasando esas situaciones. Está equivocado si lo piensa así. Hay millones de personas
en esas situaciones en todo el mundo, pero el que está esperando en Dios, confiando en esta palabra, no será vencido jamás. Alabado su nombre por siempre. El capítulo 20 de este mismo libro, versículo 11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que nunca será olvidada. Dios es experto en batallas. Dios es experto en defensa. No hay, ni ha habido, ni habrá un abogado mejor que el Señor Jesucristo. El apóstol Juan lo describe como un abogado y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no solamente un abogado, un guerrero. Él es llamado, reconocido como varón de guerra, de batalla. Y peleó tantas batallas que tiene una experiencia y una destreza sobrenatural y sobre todas las cosas, todopoderoso en grandeza, en poder, en alcance, en sabiduría. Si yo entiendo que tengo a alguien tan grande a mi lado, tan grande que me dirige, tan grande es aquel que me guía, no debo temer, ni debo tener miedo de nada, de lo que quiera levantarse y se levante en el camino por donde voy transitando. Alabado sea el Señor. El segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 32, dice la palabra, alabado sea el Señor, lo siguiente, hablando el Señor de una invasión que venía en contra de Ezequías y el pueblo que estaba con él. El versículo 7 y 8 me agradan mucho. Y cada vez que tenemos que hablar de batallas, de guerras, es imposible no mencionar estas cosas. Porque el capítulo 32, versículo 7 del segundo libro de las Crónicas dice: esforzaos y animaos, porque eso es parte de la vida. Esta batalla tiene que haber esfuerzo, tiene que haber ánimo. El valiente, así esté desbaratado, despedazado por dentro, tiene ánimo, tiene valor. Si tiene que arrastrarse por las heridas que está pasando en su vida, se arrastra, pero no se queda. Tiene que haber estos elementos en la vida de la persona que está en esta batalla y que quiere vencer y que quiere ganar, porque muchos entran en esta batalla espiritual y son quebrados y desbaratados, y por eso hay tantos descarriados en las ciudades, en las aldeas, en los pueblos, en las naciones
del mundo, millones de descarriados, más que los que perseveran dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque entraron en la batalla, pero no se esforzaron, no tenían ánimo, y el enemigo fue como un bocado puesto en un anzuelo y lanzado donde hay muchos peces. El enemigo lo devoró, se lo tragó, porque a eso vino Satanás, que el Señor lo reprenda, a matar, robar y destruir. Tiene que haber ánimo. Esforzaos y animaos, no temáis. Tiene que tener ánimo, esfuerzo y no tener miedo para enfrentar esta batalla. Ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con ellos. Y mire el verso 8, dice: con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo ánimo en las palabras de Ezequías, rey de Judá. No solamente el valiente tiene que ser valiente en lo secreto, tiene que ser un valiente en público. Continuamente dar ánimo, darle ánimo a otros, empujar a otros, impulsar a otros. Esta es una batalla en conjunto, en unidad. Se debe pelear esta batalla en unidad. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor para siempre. Dijimos que ese muro fortificado que Dios ha hecho, fortificar es hacer fuerte un lugar con otras materiales y con obras de defensa, revestirlo. Nosotros tenemos un revestimiento total del poder del Espíritu Santo. La palabra dice: seréis investidos del poder de lo alto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese es un revestimiento de la autoridad y del poder de Dios. Y el enemigo viene a golpear y choca con ese revestimiento, esa presencia divina que hay en nosotros, y tiene que retroceder, tiene que huir. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, es decir, hágale oposición a Satanás y huirá de vosotros. Alabado sea Dios para siempre. Y es indiscutible que lo que estaba en la mente de el rey Ezequías, rey de Judá, era el concepto claro, y lo dice, y se lo dice al pueblo. Con ellos era una multitud tan grande que espantaba, que asustaba, que hacía ruido. Pero él les dice: con ellos está el brazo de carne. Y un brazo de carne se paraliza, se muere, no solo el brazo, todo el cuerpo. Un ser de carne y huesos tiene una vida programada, si le sirve a Dios, por el Dios del cielo.
pero tiene también un término al cual de ahí no puede pasar. Al final, pues le espera la muerte física de su cuerpo. Y eso es lo que estaba tratando Ezequías de explicar. Con ellos está el poder que se muere, pero con nosotros está Jehová para pelear nuestras batallas. Eso es muy importante entenderlo y tenerlo en nosotros, no solamente como una lección, sino como una experiencia viva. Debe estar en nosotros. El capítulo 14 del libro de Éxodo habla de esta pelea y dice la Escritura: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Jehová peleará. Es Él el que va a pelear. Y nosotros vamos a ver las cosas que se habían levantado en contra, cómo se deshacen. La persecución, cómo se desbarata. Las maldiciones, cómo se vuelven en la cabeza del que las lanzó. Vamos a estar viendo cosas tremendas que Dios está haciendo en lo invisible, porque es Él el que está peleando la batalla, no nosotros. Nos vamos a dar cuenta que la consistencia de esas personas y la insistencia en lo que emprendieron van a decaer, van a fracasar, van a caer y van a parar callados y humillados, confundidos, turbados. Habla el Señor: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esa es la razón definitiva que nosotros tenemos que aprender a depender del Señor. A su nombre sea la gloria. Nuestro Dios defendió a su pueblo, defiende y defenderá en cualquier situación que se presente. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Jehová peleará por nosotros con maravillas, con prodigios, con cosas terribles, hermano. Dios no necesita usar cañones que tiene las fuerzas armadas de los seres humanos. No necesita usar ni una pistola. Dios usa armas que el hombre no utiliza. Y se las voy a mostrar por unos versos de la palabra, cómo Dios es experto en defender de una manera extraordinaria, extraña y rara. Pero Dios lo hace. Dice el capítulo 23, verso 27 y 28 del libro de Éxodo. Alabado sea el Señor. Yo enviaré mi terror, escuche esto, delante de ti, y consternaré a todo el pueblo donde entres. Esto es extraordinario. Y te daré
la cerviz de todos tus enemigos. Mire, yo enviaré mi terror delante de ti y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la cerviz de tus enemigos. Qué tremendo, porque cuando ellos aparecían en alguna batalla, en algún lugar, la gente se llenaba de terror, de miedo, de espanto, porque ese temor, ese terror, ese terror no era de parte de ellos como seres humanos. Nosotros tal vez nos tengan miedo. Algunos le tienen miedo a los muertos. A los muertos no hay que tenerle miedo. Pero hay gente que si tiene que hacer un extravío para no pasar cerca de un cementerio, lo hace. Porque le tiene terror. Solo de ver el cementerio ya tiembla. Ese terror no emanaba de los seres humanos que estaban en esta batalla. Emanaba de Dios. Y se sentía un miedo. Los enemigos sentían un miedo tan grande que dice aquí: daré la cerviz de todos sus enemigos. Es decir, que se humillaban sin mover un dedo, solo con la presencia de Dios en ellos ya había terror. Pero oiga lo que dice el verso 28: enviaré delante de ti las avispas, la avispa que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo, de delante de ti. Terrible. ¿Cómo es eso? Esas no son armas que usa el hombre. Nunca he escuchado yo en mi vida que un ejército utilice abejas, utilice avispas para atacar un ejército a otro. Nunca. Los que usan son cañones, balas, tanques de guerra, bombas de dinamita, de diferentes formas que atacan, pero no un insecto. Pero Dios sí, Dios sí, aparte del terror, del pavor que cae sobre los enemigos, las avispas los atacaron y los destruyeron. Poder en la sangre de Cristo. El capítulo 9 de este mismo libro de Éxodo habla de otras armas utilizadas por el Señor, usadas por Él para defender al pueblo que le sirve. Capítulo 9, versos 23 y 24 dice: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar. Hay truenos que nosotros escuchamos en cada invierno y aún fuera del invierno en ocasiones, pero son normales. De vez en cuando escuchamos que un rayo mató a alguien, pero no es común. Sin embargo, el Señor hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Alabado sea el Señor. Y hubo
pues granizo y fuego mezclado con granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Algo extraordinario. Esa fue una de las plagas que el Señor envió contra Faraón, que el Señor envió para azotar a los egipcios y abrirle la puerta a los esclavos que por más de 400 años estaban allí, sumisos, esclavizados, siervos de un pueblo pagano. El Señor hizo tantas cosas para defenderlos, pero esto me llama la atención. Esto me llama la atención porque dice que Dios le habló a Moisés que extendiera su vara hacia el cielo, porque para allá hay que mirar y es de allá que viene nuestra ayuda. Y Jehová hizo tronar y cayó un granizo. Hubo granizo, dice el verso 24, y fuego, algo inusual. Las dos cosas son opuestas, el agua y el fuego. Pero en este caso está el granizo y el fuego, el hielo y el calor. Y los juntó, los unió. Dice que fue mezclado el granizo con el fuego y cayó un granizo tan grande que prácticamente eran piedras que llovían del cielo sobre los egipcios, sobre todo lo que había en Egipto. Y hubo esa granizada tan fuerte con fuego que lo que no desbarataban las piedras del granizo lo quemaba el fuego. Nunca en la tierra de Egipto, desde que fue habitada, se había visto tal cosa. Esto nos habla de varias cosas que tienen varios elementos. En primer lugar, que lo que Dios hace, milagroso, prodigioso, maravilloso, no cabe en la mente de los seres humanos. ¿Cómo es posible que Dios defienda a través del granizo y el fuego a un pueblo sin necesidad de usar ni un palo y menos un rifle, menos un arma, una espada? Dios estaba utilizando su propia naturaleza, la naturaleza creada por el mismo Dios para combatir a los enemigos. Y eso me habla también de que Dios puede crear en el momento lo que Él necesita. No es como nosotros, que para tener algo nos vamos a preparar y hay cosas que se pasan meses esperando que sucedan, otras años y años. Dios puede crear en el momento lo que Él necesita y lo que necesita para defender a su pueblo. Eso es maravilloso y tenemos que levantar las manos y darle gloria a Dios por su grandeza, por el poder creador que Él tiene. Él es el creador y no ha dejado de crear. Él puede crear
los riñones en cualquier cuerpo que estén dañados, puede crear el corazón que está malo en una persona, puede cambiarlo, puede sanarlo en su totalidad. Él crea órganos y tejidos nuevos. Él puede hacer algo dentro del cuerpo de una persona que la ciencia de la medicina no puede ni siquiera descubrir de qué manera sucedió esto. Lo único que dicen muchos médicos que reconocen a Dios es: eso fue un milagro, pero no lo pueden explicar. Alabado sea el Señor. Pero Dios puede crear lo que necesita para defendernos a nosotros. Si no existiera como un arma, sea bendito el Señor. Qué tremendo. Bendito sea su nombre por siempre, porque fue fuego, granizo, cayó como piedras sobre el pueblo y sobre las casas, sobre todo lo que existía. ¿Cómo quedarían los sembrados? ¿Cómo quedarían los árboles desbaratados? Como que hubiera pasado un ciclón, hubiera pasado un terremoto, una cosa extraordinaria, porque Dios tiene el poder para mover lo que Él quiera mover. Lo cierto es que te va a defender y me va a defender a mí. No importa las garras del tamaño que sean, no importa la multitud de enemigos, Dios lo hará en su momento. El capítulo 7 de Deuteronomio, el verso 20 y 21, dice la palabra lo siguiente: alabado sea el Señor. También enviará Jehová tu Dios avispas sobre ellos hasta que perezcan. Qué tremendo. Los que quedaren y los que se hubieran escondido de delante de ti, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Me llama la atención que Dios enviará avispas sobre ellos hasta que perezcan. Hemos escuchado muchas veces de algún tipo de abejas, de avispas, que son totalmente destructivas. Pero hoy el hombre tiene muchas formas y muchos venenos para fumigarlas, para alejarlas, para destruirlas. Hasta en forma aérea también pueden ser destruidas de diferentes formas. Porque no es una plaga que Dios haya mandado para destruir la tierra. Porque si fuera así, no hay mecanismos, no hay veneno, no hay ninguna mano que los pueda destruir. Dios envió esos insectos como una maldición sobre los enemigos. Sobre los enemigos. Alabado sea el Señor. Y fueron destruidos, derribados a través de estos insectos, de estas avispas, armas con las cuales Dios
puede defendernos si fuera necesario. No son las únicas y no es lo único que Dios tiene. Él tiene tantos recursos que ni siquiera nosotros hemos llegado a pensar en todos los recursos que Él tiene, ni a conocerlos, ni a saberlos, jamás. Porque las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas pertenecen a usted y a mí. Y hay cosas que no las vamos a entender. Hay cosas que no vamos a entender cómo y de qué manera Dios lo defendió a usted de esos enemigos que tenía, o Dios me defendió a mí. No las vamos a entender. Algunas sí, porque la palabra dice, con tus ojos mirarás la recompensa de tus enemigos. Pero otras muchas no, y nunca las vamos a ver ni a entender cómo Dios hizo. Lo cierto es que Dios desbarató el consejo del enemigo, turbó la mente de los perversos, los echó a correr. Dios los dispersó, los desbarató, los llenó de miedo, de terror. Poder en la sangre de Cristo. Dios es un Dios de grandes portentos y maravillas. Y esos portentos y maravillas hechas por la mano de Dios nos deben hacer adorar y bendecir el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador. Y nos deben acercar más a Él. Nos deben comprometer nuestro corazón con Él, nuestra alma, nuestro espíritu. Debe entender que el Dios Altísimo nos ha defendido por senderos misteriosos. Alabado sea el Señor. Dios usa herramientas que nunca hemos oído ni visto. Bendito sea el Señor. Todos los portentos, las grandezas y las maravillas hechas por la mano poderosa de Dios, peleando y defendiendo a su pueblo en la tierra en diferentes generaciones, siglos y milenios, y todavía sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Hay algo extraordinario en el capítulo 10 del libro de Josué, capítulo 10, versículos 7 al 14. Es algo extraordinariamente grande, que lo hace el Señor siempre con el fin de defender a su pueblo, de establecer su dominio y su reino sobre la tierra. Dice: y subió Josué de Gilgal y todo su pueblo de guerra con él, todos los hombres valientes subieron con él a Gilgal. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Solamente Dios puede hacer esto. El verso 9 dice: y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Siempre que encontramos estas batallas y estos hombres, encontramos también el esfuerzo, la valentía que poseían, que era gente de batalla, de guerra, gente de esfuerzo, de lucha. Verso 10 dice: y Jehová llenó de consternación delante de Israel
y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Los siguió en el camino que sube a Betorón y los hirió hasta Seca y Maceda. Mientras iban huyendo de los israelitas, escuche esto, a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras. Son cosas extraordinarias. Sobre ellos hasta Seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios arrojó piedras de granizo de nuevo, grandes piedras, y al que le caía, no un pedacito de granizo como los que vemos caer nosotros en los inviernos, al que le caía uno sobre la cabeza, lo mataba. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y me llama la atención esto. Verso 14. No hubo día como aquel día, antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Bendito sea Dios para siempre. Nunca hubo un día, ni antes ni después, ni hemos vuelto a escuchar que haya habido otro día igual, donde el sol se detuvo en una posición y pasaron las horas y las horas, y el sol se quedó estático. Pero lo que me llama la atención es que dice la palabra que no hubo antes ni después, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Dios, esto es profundamente grande. La batalla estaba siendo dirigida desde el cielo, y todo desde allá para abajo hasta las profundidades del abismo están controlados por la mano poderosa de Dios. Y si Dios tiene que decirle al sol, quédese quieto, a la tierra se detuvo. El giro de la tierra se detuvo. Si Dios tiene que cambiar lo que tenga que cambiar, lo cambia. Solamente por defender a su pueblo. Alabado sea el Señor. Hermano y hermana que sirve a Dios, no necesita vengarse de nadie, no necesita defenderse ni con sus palabras. Hay gente que se defiende con sus palabras, con la lengua, y lo que hacen es dañar y destruir más.
No necesita defenderse ni con palabras, ni con las manos, ni con hechos, ni con venganzas, ni que, como dicen algunos, como me la hizo, así me las va a pagar. Deje que Dios sea quien pelee por usted. Deje que sea la mano de Dios la que se mueva. Alabado sea su nombre por siempre. Que no sea su mano ni mi mano moviéndose, porque nuestras manos no son suficientemente capaces de tomar venganza, y por eso el Señor dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, da lugar a la ira de Dios. Eso es importante. Bendito sea el Señor. El segundo libro de las Crónicas, el capítulo 20, versículo 14, dice la Escritura lo siguiente: y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jahiel, gloria al Señor, de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá, todo, y vosotros los moradores de Jerusalén, y tú, Josafat, Jehová os dice así. Mira lo que Dios le mandó decir a Josafat: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo y antes del desierto de Jeruel. Alabado sea el Señor. Es importante entender que el Señor les dice a ellos: es una gran multitud, no le tengan miedo, Jehová está peleando por ustedes. El verso 17 dice: no habrá para qué pelees vosotros en este caso. Hay casos, y muchos casos, que lo que nos conviene es cerrar la boca, callar y dejar que sea Dios que pelee por nosotros. No habrá necesidad de que pelees en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Deje que la mano de Dios sea quien defienda tu vida. Termino en el capítulo 14 de la epístola a los Romanos, el capítulo 12, versículo 19, dice la palabra: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermano y hermana, que Dios nos ayude realmente
a esperar, a confiar en el Señor y a saber que es Él el que va a pelear por nosotros. No es su tío, su abuelo, su hijo, su nieto, su hermano, ni su hermana, ni siquiera sus padres. Es el Dios Altísimo el que peleará por su vida y por mi vida. Incline su cabeza. Padre eterno, te damos gracias por tu misericordia. Te doy gracias, Señor, porque eres fiel. Porque son muchas las maravillas, portentos y milagros que hemos oído y que hemos visto en nuestra vida. Porque tú no has cambiado, Señor. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, salva las almas, liberta a los cautivos. Mira a aquellos que están metidos en un terror y temor de espanto por la situación que está atravesando el mundo, por situaciones complicadas que les han venido. Señor, salva las almas, salva a aquellos que se arrepienten de sus pecados y se vuelven a ti. Fortalece a tu pueblo, Señor, el corazón, el espíritu, el alma, la mente de cada uno de tus hijos, de tu pueblo, sean fortalecidos en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga a todos.